Capítulo 9 de El alimento de los dioses, de H. G. Wells. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 1. Capítulo 5. Las minimificencias de Bensington. Cuando la Real Comisión del Boom Food se hallaba preparando su informe, la Heracleoforbia comenzó a hacer de las suyas, y la rapidez con que se produjo este segundo estallido hizo ver su mayor importancia. Fue ese informe más desgraciado que el primero, a juicio de Cossard, pues el indicado documento demuestra que la comisión, bajo la dirección de su muy ilustre miembro el doctor Esteban Winkels, diputado, doctor en medicina y en ciencias, miembro de la Real Academia de Ciencias, juez de paz, etcétera, etcétera, había resuelto declarar que la substancia objeto del informe no podía tener ningún defecto y se hallaba dispuesta a recomendar que se confiara la preparación del Boom Food a una comisión científica que presidiría naturalmente Winkels. La preparación, en este caso, sería convenientemente investigada, cosa que, según la comisión, era suficiente para satisfacer cualquiera objeciones que se opusieran a la libre difusión de la indicada substancia. Huelga, pues, decir que la nueva comisión recomendada en el informe debía tener el monopolio absoluto del descubrimiento. Pero la vida tiene, sin duda, ironías tremendas. La Heracleoforbia, haciendo de las suyas, como hemos apuntado anteriormente, debía desmentir el informe precisamente a 50 metros de una linda casita ocupada en Kenston por Winkels durante los meses de verano. Y ahora ya no cabía duda de que la circunstancia de haberse negado Redwood a descubrir a su discípulo el secreto de la substancia excitó en este caballero con mayor intensidad el deseo de investigación de la química analítica. Winkels no era un manipulador muy experto, por eso, lejos de investigar en los laboratorios de que podía disponer en Londres, prefirió retirarse a Kenston y establecer uno propio, rudo y modesto, en el jardín de su casita. Parece que en esta ocasión no sacó gran provecho de sus trabajos, por la falta de habilidad y de energía, pues al cabo de un mes, poco más o menos, de interrumpidas vigilias, hubo de abandonar aquellos. Es verdad que el susodicho laboratorio no era un modelo, ni mucho menos, de laboratorios. Winkels había colocado en un ángulo del jardín un depósito con una espita, el cual comunicaba con una cañería que iba a desaguar fuera del jardín en un pantano sombreado por un hermoso aliso. En aquel depósito, con agua casi siempre, arrojaba Winkels los residuos de la Heracleoforbia que había usado en sus investigaciones con objeto de que corrieran al pantano. Pero la cañería estaba rota en algunos puntos y goteaba al pasar el líquido saturado de Heracleoforbia. Y así ocurrió que el alimento caía gota a gota y en bastante cantidad sobre una charca en la que había grandes macizos de juncos, precisamente cuando subía con mayor empuje la savia primaveral. Todo era vida y fuerza en aquel apartado rinconcito de Kenston. Allí, en la charca, un sinnúmero de renacuajos rompían sus envolturas gelatinosas y una muchedumbre de caracoles surgía a la vida. Y bajo la verde cubierta de los juncos se removían las larvas del escarabajo de agua, llamando, no sé con qué fundamento, Disticus. Es un coleóptero raro, muy repentino en sus movimientos y que nada hundiendo la cabeza. Tiene el tamaño de una pulgada o dos, cuando no había probado aún el alimento de los dioses, y está provisto de mandíbulas en forma tubular, acabadas en agudas puntas con las que hiere a sus víctimas y le chupa la sangre. Los renacuajos y los caracolitos fueron los primeros que probaron los gránulos de Heracleoforbia que cayeron en la charca. Pero cuando uno de aquellos que ya crecía demasiado, sintiendo los efectos de la sustancia, quiso modificar con un renacuajillo el régimen vegetariano a que le había reducido la naturaleza, ¡paf!, apareció una larva de Disticus y le punzó con la afilada extremidad de sus mandíbulas, chupándole la sangre y con ello el vigoroso principio de crecimiento de la Heracleoforbia. Lo único que, por fortuna, pudo salvarse de la ferocidad de las larvas fue el apretado anillo de juncos y las hierbas del fondo de la charca. Al limpiarse después el laboratorio, alguien arrojó más residuos de Heracleoforbia, mezclados con agua, en el depósito. Pero la charca rebasó,
y toda aquella tremenda y callada lucha por la vida pasó lentamente al pantano adyacente, a la sombra del aliso. Claro es que alguna persona había de ser la primera en descubrir lo que estaba pasando en el jardín de Kingston, y la tal fue un señor Lucky Carrington, profesor especial de ciencias de un colegio de Londres, el cual señor, en sus horas de ocio, estudiaba las algas pantanosas con verdadera paciencia de naturalista. Un día fue Carrington a Kingston para llenar sus tubos con ejemplares nuevos, bajó hacia el pantano y hundió en él su bastón. El jardinero de Winkles, subido en una escalera de mano, asomaba por la valla y no pudo comprender la visita de aquel caballero al lugar tan poco frecuentado de gentes y se propuso vigilarle. Vio cómo se inclinaba Carrington hacia el agua, apoyando una mano sobre el tronco del aliso, pero no pudo apreciar la sorpresa y el placer con que el naturalista vio los gruesos filamentos y los extraordinarios bulbos que había en el fondo cenagoso del pantano. Renacuajos no se veían, y a Carrington no le chocó otra cosa anormal sino la excesiva y exuberante vegetación acuática. Después de contemplarlos gozosamente, el profesor desnudó su brazo y lo introdujo en el agua, tratando de alcanzar tan hermosos ejemplares. Pero de repente salió un disticus de entre las frescas raíces del aliso y arremetió contra el brazo de Carrington. La forma del animal era extraña. Su longitud no era menor de 35 centímetros y su cuerpo parecía articulado como el de un escorpión. La repentina aparición del disticus y el agudo dolor que produjo al buen naturalista fueron cosas demasiado extraordinarias para que Carrington no se conmoviera profundamente y dejara de perder el equilibrio. El sabio sintió que perdía la estabilidad y lanzó un grito agudo, mientras caía de cara en el pantano. El jardinero le vio hundirse y salir a poco a la orilla, sin sombrero y dando horribles alaridos. Nunca había oído gritar a un hombre de aquella manera, y el asombrado mozo vio cómo el señor forastero intentaba arrancarse algo de la mejilla que chorreaba sangre. Carrington movía y estiraba los brazos desesperadamente, saltaba como frenético, corría unos cuantos metros y volvía o caía en tierra, desapareciendo de la vista del jardinero. Este entonces bajó de la escalera y atravesó la valla, llevando en la mano, por fortuna, las tijeras podadoras. Tuvo un momento de duda, creyendo que iba a habérselas con un loco, pero las tijeras le dieron valor y avanzó resueltamente. Cuando Carrington le vio, moderó la violencia de sus movimientos, pero por mucho que pretendió sobreponerse, le fue imposible dejar de manifestar su horrible desesperación. Luchó por levantarse, mas volvió a caer sin fuerzas, gritando «¡Mira, mira! ¡No puedo quitármelos!». Entonces vio el jardinero, lleno de horror, que Carrington llevaba en la cara, en el brazo desnudo y en la pantorrilla 3 de aquellas terribles larvas del disticus, que hundían en la carne de la pobre víctima sus aceradas mandíbulas, chupándole ansiosamente la vida. Las larvas hacían presa como perros, y así, cuando Carrington se esforzaba por arrancarse la que colgaba de su mejilla, no lograba otra cosa que desgarrarse la carne y ahondar la herida por donde brotaba abundante sangre. «¡Yo los cortaré, señor! ¡Yo los cortaré!», exclamó el jardinero. «Sosténgalos usted mientras yo corto». Y, en efecto, el mozo de Winkles, tan acostumbrado a verificar en los árboles aquella operación, seccionó una por una las 3 cabezas de los sanguinarios insectos. Pero estos se hallaban tan agarrados que continuaron chupando desesperadamente hasta que el buen jardinero, viendo que aún salía sangre por los cortados cuellos de los monstruos, completó su obra dando unos tijeretazos más que llegaron a coger carne de la propia víctima. Carrington repetía a cada instante «¡No, no podía deshacerme de ellos! ¡No podía!». Durante algún tiempo anduvo tambaleándose y desangrándose, y pasaba sus débiles manos por las heridas como para convencerse de su estado. Por fin, desfallecido, dobló las rodillas y cayó a tierra en un desmayo mortal, entre los partidos cuerpos de las larvas que aún se movían. Por fortuna no se le ocurrió al jardinero ir al pantano a recoger agua para bañarle las heridas a Carrington, pues aún había más alimañas entre las raíces del aliso. Lo que hizo fue atravesar la valla e interesarse en el jardín para buscar ayuda. Allí encontró al cochero, a quien refirió todo lo ocurrido. Cuando ambos volvieron al lado del herido, éste se hallaba sentado, sin fuerzas ni ánimos, y muy débil.
pero aún tuvo alientos para advertirles del peligro que podían correr en el pantano. Tales como aparecen narrados últimamente fueron los acontecimientos que notificaron al mundo que el alimento de los dioses estaba haciendo nuevamente de las suyas. A la semana siguiente, el prado de Kenston estaba convertido en pleno campo de operaciones, o, como dicen los naturalistas, en un centro de distribución. Esta vez no eran avispas, ni ratas, ni ciempiés, ni ortigas, sino 3 arañas de agua, varias larvas de libélula que pronto tomaron su definitiva forma, deslumbrando a todo Kent con sus cuerpos de zafiro. Una sucia y gelatinosa vegetación cubría las orillas del pantano, extendiendo sus viscosas masas verdes hasta la mitad del sendero que del jardín conducía a la casa del doctor Winkles, y ocasionando el desarrollo de plantas acuáticas que sólo terminarían con la desecación del pantano. Las gentes se enteraron pronto de que esta vez no se reducía la cosa a un solo centro de distribución, sino que había varios centros. Uno, indudablemente, en Ealing, pues de allí salía la plaga de moscas y arañas rojas. Otro había en Sudbury, que produjo enormes y horribles anguilas que salían a tierra y mataban a los carneros. Y otro había en Bloomsbury, el cual dio al mundo una nueva serie de cucarachas de feroz aspecto. Estas aparecieron en una casa antiquísima, habitada por todo género de seres molestos. Casi de repente, pues el mundo se vio cara a cara con las experiencias de Hickley Brown, pero aumentadas con las más extrañas exageraciones de monstruos familiares en lugar de gallinas, ratas y avispas gigantes. Cada centro producía sus propias y características fauna y flora locales. Ahora ha podido averiguarse que cada centro correspondió a un pariente de Winkles, pero en aquel tiempo se ignoraba este detalle. El doctor Winkles fue la última persona contra quien estalló el odio popular, por este motivo. El pánico era natural, la indignación violentísima, pero esta no se tradujo contra Winkles, sino contra el alimento, y no tanto contra éste como contra el desgraciado Bensington, al cual, ya desde el principio, se empeñó la fantasía popular en considerar como el único y solo responsable de todos aquellos sensacionales acontecimientos. La tentativa de linchar al autor fue solo uno de esos sucesos explosivos que la historia suele abultar extraordinariamente, pero que, en realidad, son las más insignificantes ocurrencias. La historia de tal explosión ha sido siempre un misterio. El elemento principal de la multitud amotinada debió de salir precisamente de un meeting anti-boomfoodista organizado en Hyde Park por los exaltados del partido de Caterham. Mas, al parecer, no hubo nadie que propusiera ni dispusiese un ataque que presenció tanta gente. He aquí un problema para Mr. Gustavo Le Bon, un misterio de la psicología de las multitudes. El hecho es que a las 3 de la tarde de un domingo, una inmensa y nada tranquilizadora muchedumbre bajaba desordenadamente y en actitud hostil por la calle Thursday con el propósito nada menos que de dar muerte ejemplar a Bensington. Muerte que sirviera de escarmiento a todos los investigadores científicos, y la multitud estuvo bastante más cerca de conseguir su objeto que ha estado nunca el populacho londinense desde que las verjas de Hyde Park fueron arrancadas en otros victoriosos tiempos. Esta vez llegó la audacia de las gentes al punto de que durante 1 hora o más una sola palabra hubiera bastado para decidir la suerte del desgraciado Bensington. Este se enteró del ruido que producía aquella muchedumbre en la calle y se asomó a la ventana sin darse cuenta de lo que intentaban los de fuera. Un rato estuvo observando cómo hervía la multitud en su puerta, tratando de deshacerse de una docena de polizontes, que en vano resistían el empuje de la ola humana. Entonces comprendió Bensington el importantísimo papel que representaba su vetusta personalidad en la hirviente protesta. Fue como un relámpago que le hizo ver que aquella rugiente multitud le perseguía. Estaba solo. Por fortuna, acaso, la prima Juana había ido a tomar el té a casa de una parienta de su madre, residente en Ealing, y Bensington sabía tanto del partido que debía tomar en aquellos gravísimos momentos como de la etiqueta que deberá observarse el día del juicio final. Recorría Bensington muy apurado todas las habitaciones, pidiendo consejo a sus muebles, que cerraba y abría incesantemente, corriendo de las ventanas a la puerta, y de ésta a los cajones de los muebles, sin hallar consejo ni tomar decisión alguna. Entonces entró temblando el portero.
Señor, exclamó, no hay que perder un momento. Han visto el número de su habitación en la portería y vienen derechos aquí. Dicho esto, salió arrastrando a Bensington al pasillo, donde ya resonaba el tumulto de la escalera principal. Cerró las puertas de la habitación del sabio y, abriéndolas del piso contiguo, introdujo allí al pobre Bensington en pellones. «Esta es nuestra única salvación», dijo. Luego empujó con fuerza a una ventana y mostró al asustado químico que la pared estaba provista de salientes de hierro en formas de escalera rudimentaria, para comunicar con los pisos superiores en caso de incendio. El portero ayudó a Bensington a trasponer la ventana y le explicó el modo de sujetarse, obligándole a hacer la peligrosa ascensión y dándole con el manojo de llaves en las piernas cada vez que desistía o vacilaba el fugitivo. Bensington, alucinado, creía interminable aquella escala vertical. Arriba el parapeto le parecía inaccesible y a una legua de distancia abajo no quería ni siquiera pensar en lo de abajo. «¡Adelante y firme!», gritaba el portero asiéndole por un tobillo para ayudarle a subir. Bensington sudaba. Se angustiaba al verse sujeto por el pie. Así es que, como un náufrago, se aferraba al barrote de hierro, gritando débilmente de horror. De pronto, oyóse como un cristal se hacía pedazos. El portero se inclinó de un lado, introdujo un brazo por la rotura y bajó la vidriera. Bensington movió cuidadosamente la cabeza hasta cerciorarse de la presencia del guía, el cual gritó: «¡Baje usted 6 escalones!». Todos estos movimientos resultaban algo insustanciales, pero con las mayores precauciones fue bajando Bensington un pie tras otro hasta dar con el hueco de la ventana. «¡No me agarre usted 2 pies!», gritaba desesperado cuando el portero trataba de ayudarle. Creía el pobre que pasar de la escalera a la ventana era ya un triunfo para una cabra montés, y más bien, con la idea de exponerse a un suicidio decoroso que de conseguir su salvación, lanzóse, por fin, a dar el paso difícil, mientras su acompañante tiraba de él inhumanamente hasta meterlo dentro. «Usted permanecerá quieto en esta habitación», dijo el dependiente. «Mis llaves aquí no sirven para nada, porque estas son cerraduras especiales, pero yo saldré y trataré de buscar al inquilino de este piso. Usted estará encerrado. No se acerque a la ventana para nada. Es el populacho más espantoso que he visto en mi vida. Si al final llegan a creer que no está usted en la casa, se contentarán con romper los aparatos y botes de alimento». «El indicador dice que estoy en casa», gimió Bensington. «¡Al diablo el indicador! Entonces, que no me encuentren a mí». Y el buen hombre desapareció dando un portazo. Bensington quedó entregado de nuevo a su propia iniciativa, la cual le inspiró meterse prudentemente debajo de la cama. Y allí le encontró Cossard. El pobre Bensington estaba comatoso de puro miedo cuando le halló su amigo, el cual había hecho saltar la cerradura con su hombro, tomando varias veces carrera a todo lo ancho del descansillo. «Salga usted de ahí, Bensington. Todo va bien. Soy yo. Tenemos, ante todo, que procurar salir de aquí. Están prendiendo fuego a la casa. Los porteros están sacando todo. Los criados se han ido. Fue una suerte que diera yo con el hombre que le trajo a usted aquí. Salga, salga usted y vea». Bensington miró desde su escondrijo y vio sobre el brazo de Cossard varias ropas extrañas, y entre ellas, horror, sobresalía una cofia negra. «Están revolviéndolo todo, y si no prenden fuego a la casa estarán aquí mismo enseguida. Las tropas tardarán aún 1 hora en llegar. Entre el populacho hay gran número de rateros y cuanto mayor número de pisos bien amueblados se encuentren, más satisfechos estarán y más se animarán al saqueo. No hay duda, es un saqueo. Póngase usted esta falda, Bensington, y al salir de aquí cuanto antes». «¿Pero usted quiere hacerme...?» suspiró Bensington, sacando la cabeza como una tortuga. «Lo que quiero es que se vista usted inmediatamente y que venga conmigo». Y con repentina violencia sacó a rastras a Bensington de debajo de la cama y empezó a vestirlo como van las viejas de la plebe. Le arrolló los pantalones, le hizo quitar las zapatillas, le quitó el cuello, la corbata, el chaleco y la chaqueta. Le pasó rápidamente una falda negra por la cabeza, ajustándole una blusa roja y una chaquetilla. Le arrancó sus características gafas y le encasquetó la cofia en la cabeza. «Parece usted, amigo mío, una vieja de nacimiento», exclamó Cossard mientras le ataba las cintas. Luego vino el cambio de calzado.
Horrible martirio para los callos. Al fin le echó un mantón sobre los hombros y el disfraz fue completo. A ver, ande usted de acá para allá, dijo Cossard. Y Bensington obedeció como una máquina. Lo hace usted bien, muy bien. Y en esta forma, dando traspiés por la falta de costumbre de llevar faldas y profiriendo insultos terribles contra sí mismo con voz atiplada para apoyar los gritos del populacho, decidido a lincharle, bajó el descubridor original de la Heracleoforbia IV las galerías de Chesterfield Mansions, mezclado con aquella multitud desordenada y fiera. De este modo salió Bensington de la serie de acontecimientos que constituyen nuestra historia. Después de su salvación no volvió a intervenir jamás en el estupendo desarrollo que tomó el alimento de los dioses. Él, que antes que nadie había producido la maravillosa sustancia. Este hombre minúsculo que dio vida a tan sensacionales ocurrencias dejó de intervenir desde entonces en la historia, y poco tiempo después desapareció también del mundo de las cosas visibles y narrables. Pero por lo mismo que dio vida al prodigio, es justo que consagremos a su desaparición una página y que vosotros, lectores, le dediquéis un poco de vuestra atención. Le describiremos en sus últimos días, cuando le conocimos en Tunbridge Wells, porque en esta población reapareció después de una temporada de obscuridad y en cuanto se dio cuenta completa de lo transitorio, excepcional e irreflexivo de aquella furia sediciosa. Sí, reapareció bajo la custodia de la prima Juana, reponiéndose de aquel atentado a sus nervios con absoluta exclusión de todo otro interés y, al parecer, indiferente por completo a las batallas que se libraban entre los centros de distribución y por los vástagos del alimento. Se aposentó Bensington en el hotel Mount Glory Hydroterapéutico, que ofrece extraordinarias facilidades para tomar cuantos baños inventó la necesidad. Bensington dedicó su inteligencia al perfeccionamiento de este sistema curativo que quedó aún imperfecto cuando murió el sabio. A veces salía con su chaquetón de pieles y en coche de alquiler y, cuando sus pies se lo permitían, a pie hasta los manantiales, donde sorbía el agua de hierro protocarbonatada bajo la vigilancia directa de la prima Juana. Sus espaldas encorvadas, su color rosado y sus brillantes gafas eran ya características en Tunbridge Wells. Nadie le molestaba en lo más mínimo. Más bien, el hotel y el pueblo parecían complacidos en gozar la distinción de su presencia. Nada podía privarle de esta distinción, y aunque él prefería no seguir en los periódicos el desarrollo de su gran descubrimiento, sin embargo, cuando cruzaba el vestíbulo del hotel o paseaba junto a los manantiales y oía susurrar «¡Ahí está! ¡Ese es!», no era el disgusto lo que se dibujaba en sus labios ni lo que manifestaban sus ojos. Figuraos a Bensington allí, en el Pantiles, con su gabán guarnecido de pieles. Ahora se detiene bajo aquella ventana de porcelana donde brota el manantial, y sostiene en su mano un vaso con agua ferruginosa que bebe a tragos. La mirada radiante está fija en algún borde dorado con expresión de severidad inescrutable. «Por la prima Juana», dice, y sigue bebiendo. Así es como verificamos nuestro recuerdo del sabio. Así es como enfocamos y fotografiamos a este inventor por la última vez. Y así es como dejamos a Bensington cual un simple punto en nuestro camino para pasar al gran cuadro que él supo desarrollar en su alrededor, a la historia del célebre alimento que produjo los niños gigantes, niños que iban cada día en aumento en el mundo, demasiado pequeño ya para ellos, dado el número que alcanzaban y la red de leyes del boom food y de convenciones del boom food que se iban tejiendo y que parecían oprimir más cada vez. Fin del capítulo 9.